Así que por favor, Elba, Anaka, cuéntenos su historia. Cómo no, con mucho cariño. Para mí es un honor, una emoción muy grande encontrarme aquí con todos mis hermanos de nuevo. Saben que, como dice nuestro hermano, somos un solo pueblo. Hay diferentes perspectivas dentro de los grupos, conceptos, ¿verdad?, diferentes, pero todos somos uno. Por eso tenemos que ayudarnos. Y en este día vamos a compartir esta historia. Yo agradezco grandemente a Ranald y al Museo del Smithsonian que nos han permitido dirigirnos a ustedes en esta oportunidad tan importante, histórica y trascendental. Para mí es un honor, pues por supuesto, representar mi madre tierra, puesto que siempre, según como consultamos con los abuelos, ahí nace todo, de ahí nace el movimiento. Por eso le llamamos Madre Tierra. Luego, pues claro, tenemos nuestros hermanos que residen acá y siempre hemos querido mantener el vínculo para compartir y comulgar en términos de lo que es nuestro pueblo, sus creencias y tradiciones, sus principios y valores. Y pues realmente estoy aquí, como dice mi hermano, él me conoció en estas andanzas, pero realmente fueron mis ancestros que me utilizaron, debido a que nosotros pues tenemos la prioridad, la vida espiritual, en la conexión con lo que nuestros ancestros querían, la misión que debemos continuar para ayudar a las futuras generaciones. Es por eso que, claro, todos los hermanos estamos contribuyendo de una u otra manera a que este movimiento se fragüe, como en este día estamos sentados compartiendo, como hacían nuestros ancestros. En términos del movimiento boricua, lo vi nacer, pues soy, vamos a decir, gestora de ese movimiento. Claro que mucho antes de nosotros, del movimiento organizado, nuestros ancestros ya habían luchado incansablemente para que estuviéramos aquí y nuestra sobrevivencia se debe a ellos, a su trabajo comenzado, a las luchas, guasábaras y escaramuzas que ellos realizaron cuando fueron atacados, ¿verdad?, por la conquista, cuando tuvieron que adaptarse a una nueva vida, cuando entendieron, ¿verdad?, que todo es evolutivo, pero debemos de mantener la esencia siempre. La función de cómo surge, ¿verdad?, el movimiento. Yo soy oriunda del barrio Tetuán del pueblo de Utuado. Viví en el barrio Colorado, no usábamos zapatos. Teníamos una casita humilde donde yo observaba el sol a las 6 de la mañana por los rotitos del zinc y cómo mi abuelito alimentaba las aves todas las mañanas en ese batey. Es por tal razón que crecí con la enseñanza de mis abuelos, crecí siendo lo que somos, unos jíbaros taínos boricuas. Y eso... Gracias, lo llevo en la sangre y pienso que también las reencarnaciones pasadas pues me lo han traído al día de hoy. Para mí pues un gran honor servir. Como le decía a mi hermano Ranald, quería hasta hablarles, ¿verdad?, del vestuario, que lo más que significa para nosotros es hacerle honor a nuestros ancestros y a su memoria, con la humildad mayor, que es la primera virtud que los taínos tenemos. Y quiero que ustedes todos lo sepan así. Todo lo que usamos por nuestra vida espiritual y en honor a la memoria de ellos. Surge Paseo Taíno en una ocasión donde es el primer grupo que rescata los instrumentos y la música aborigen. Por primera vez en Boriquén pues se hizo ese rescate, ya que todos nuestros aspectos culturales de identidad permanecían dormidos. En este momento, esa revelación yo la recibí en el barrio La Yuca del pueblo de Ponce. En una noche estábamos durmiendo y veo ese camino
serpenteado por el bosque, nuestros ancestros con fuego corriendo por ese camino, y yo lo observaba desde arriba y veía las plantaciones hermosas. Y yo dije, ¿y qué es esto? Y me contesta una voz, ese es el Paseo Taíno, desde nuestros orígenes hasta la actualidad. Bueno, entendí y luego escuché una música. Cogí, me levanté, yo soy maestra del cuatro, agarré el cuatro y tenía a Jerry Lavoy, un taíno que estuvo conmigo allí acompañándome. Y yo lo levanté, lo desperté, Jerry, mira lo que me están dando. Y entonces él con sus manos y un tambor me acompañó, lo grabamos y hoy día ese es el tema de nuestro grupo que se llama así mismo Paseo Taíno. Luego que esto comenzó, vimos la necesidad de crear entonces la recreación histórica y responsable de la vida de nuestros antepasados, porque queríamos enseñarle al pueblo. Sabíamos la grandeza de ese legado y que hasta el momento las instituciones habían ocultado. Históricamente lo tocaban por encimita y había algo muy feo en esto, que estaba la teoría de la desaparición o la extinción completa de nuestros ancestros. Yo sabía que no habíamos sido extintos porque dentro de mí estaba viva esa esencia. Y eso era lo que yo quería, porque notaba que el pueblo estaba dormido, no reclamaban lo que era de ellos, no conocían suficiente para reclamarlo y establecerlo de nuevo. Eso fue lo que me conmovió y les voy a decir que espiritualmente fue una misión que se me fue dada. Y para mí un gran honor, porque yo soy, vamos a decir, una hormiguita frente a nuestra gran herencia, simplemente una servidora. De ese modo, continué, entonces se creó Travesía Taína, el corazón de Caguana, una obra histórico-musical donde recreábamos las estampas, las vivencias, los rituales, las ceremonias, utilizando aquella música de Paseo Taíno. Pues fue hermoso, fuimos a muchos pueblos de la isla y todavía lo hacemos, concientizando, reclutando jóvenes y niños, en fin, toda la familia para ser recreada, cómo era nuestra vida, qué cosas hacíamos. Y todos los que lo iban a ver, pues aprendían. Era una manera visual y más activa de aprender, no simplemente leer un libro, porque como sabemos, tampoco los libros representan nuestra vida, porque los libros no están hechos con la filosofía de la historia oral real, sino que lo que hemos recibido es la versión de la academia hispanófila y del conquistador, cuya parte no entendían la cosmovisión de nuestro pueblo. Como no la entendían, no podían educarnos, cometían errores crasos en cuanto al entendimiento de nuestra gente, de nuestra vida. Esa necesidad fue lo que también detonó en mí. ¿Por qué? Mira todos los instrumentos, mira nuestra música, qué cosa bella, qué gran legado tenemos, nuestros hijos tienen. ¿Y cómo es que le van a negar, nos van a negar ese derecho de nosotros vivir, enseñar, practicar nuestras enseñanzas? De ese modo continué. Se hizo la Sociedad Nacional Indigenista para unas actividades que se hicieron en la celebración del descubrimiento de Boriquén, y ahí pues dimos la verdadera versión. Los taínos bajaron por las calles de San Juan y se treparon en los barcos de los conquistadores, ¿verdad? Con macanas, con flechas. Nadie lo esperaba, fue una sorpresa, porque si le dejábamos el terreno abierto, pues la conquista tomaba, ¿verdad? No es que vamos a decir... como pueden notar, soy guerrera de corazón, muy guerrera, pero vamos a ver, he aprendido. En los tiempos de antes era muy fuerte, en los tiempos de ahora una guerrera de luz evolucionada. Ay, Peli, mira. Y así somos todas las mujeres de esta tierra, y también yo sé que los hombres, porque sin ellos, ¿verdad?, esa simbiosis tan bella que hace nuestra unión. Así que esa fue la historia.
Luego seguimos luchando y creamos el Consejo General de Taínos Boricanos, una organización ya más completa que no solamente era el aspecto educativo, sino era el aspecto de derechos, el aspecto de concientizar sobre las problemáticas que estaban afectando nuestro pueblo. Como sabemos, pues fíjense, en el estatus político de Boriquén, o lo que llaman Puerto Rico, es en gran medida lo que afecta muchos de los asuntos que no nos dejan crecer. Otra de las cosas bien importantes, lo voy a decir aquí de corazón, el pueblo necesita solidaridad. Con todas las diferencias que pudieran haber, siempre debe haber armonía, porque nosotros tenemos sabiduría para eso mucho más. Reunirnos aquí y decir, mira, Anaca, yo difiero de esto por esto y esto. O mira, Jorge, tal. O mira, abuela, tal. Vamos como un pueblo a crecer juntos, porque nos están comiendo los dulces. Y le voy a decir, Boriquén está siendo amenazada de manera imperante ahora mismo. Todos nuestros yacimientos están siendo destruidos, vendidos y utilizados para el comercio de piezas ancestrales, para vamos a decir, la profanación de las osamentas de nuestros ancestros. No creo, y como Ronald sabe y todos los que aquí laboran, pienso que una osamenta se puede hacer vamos a decir, una réplica y querer enseñar, pues sí, en cuclillas y demás, pero por favor, ¿por qué tenemos que interrumpir el camino espiritual de nuestros ancestros para traer los huesos y mostrarlos? ¿Por qué tenemos que mover las cosas que estuvieron organizadas por un significado importantísimo en nuestros santuarios? Los petroglifos, que es nuestro lenguaje originario, lo estamos dañando. Ya no quedan los designios para nuestros hijos. Ahora mismo en Jácana apareció la caguana decapitada, que no es otra cosa que la destrucción de la madre tierra, que no es otra cosa que romper nuestros lugares sagrados, poniendo una represa, rompiendo nuestros lugares ancestrales. Esa es nuestra esencia real. Y voy a instarlos a todos ustedes, que yo sé que sienten ese amor grande. Esto es un proceso, como decía el compañero, pero en ese proceso tenemos que defender lo que nos queda, porque si aquí nos tardamos 50 años más en darnos cuenta que el proceso culminó, cuando abramos los ojos no tenemos santuarios sagrados, batalles, monolitos, para que nuestros hijos se sientan orgullosos. Las otras cosas son, por ejemplo, nuestras piezas que con mucho respeto, ¿verdad? Gracias a unos procesos se han preservado, mas sin embargo debe ser nuestra madre tierra, en nuestra madre tierra, donde pertenecen, donde deben de estar, para que nuestros hermanos puedan disfrutar de ellos. Bueno, hasta aquí me trajo el barco. Muchas gracias. Y los amo. Gracias, Anaca.